cualquier otra intervención quirúrgica, pensar el riesgo de infección. Si ustedes se acuerdan, dijimos complicaciones inmediatas, complicaciones tardías. Las tardías estaba la infección, hematoma de pared, dehiscencia o absceso de pared, ¿se acuerdan? Seromas, endometritis, ¿no? Que son complicaciones que se pueden dar a largo plazo. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer para evitar que se infecte una cesárea? Dar antibióticos, administrar antibióticos. Y ahí viene la pregunta entonces, ¿qué es la profilaxis antimicrobiana? ¿Quién sabe? ¿Qué es profilaxis antimicrobiana? La prevención de una infección. O sea, estamos hablando de que no hay infección. Yo quiero evitar que se infecte, ¿no es cierto? Y eso tiene que entrar en nuestra cabeza, porque hay muchos dispositivos que utilizamos que son cuerpos extraños y que someten a un riesgo de infección. Vamos a ver en hemorragia obstétrica, si hay una hemorragia por atonía uterina, yo puedo preparar un preservativo con una sonda vesical e introducir al útero para que se infle ese preservativo, comprima, ¿no? Y deje de sangrar. Pero el preservativo no me garantiza que no se infecte. Introducir una sonda vesical al útero no me garantiza que se infecte. Entonces, ese procedimiento que salva vidas también me está arriesgando a un riesgo, ¿no? La infección. Infección que puede progresar y terminar en sepsis y provocar la muerte de la paciente. Y eso hay que tomar en cuenta. En la embarazada hay 3 causas de muerte, hemos dicho, ¿se acuerdan? Hemorragia, preeclampsia y sepsis. La sepsis sigue siendo un problema grave, ¿no? En nuestra población obstétrica. Entonces, las indicaciones hay que realizarlas siempre respetando, ¿no? Cuando hay una indicación, realizar la cesárea para evitar estas complicaciones de manera innecesaria. Por tanto, una cirugía como la cesárea lleva riesgos, y los riesgos a largo plazo o tardíos están asociadas a las infecciones principalmente, ¿ya? Un sitio donde se va a infectar es la pared abdominal, eso es con bastante frecuencia, pero también se puede infectar el propio útero, ¿no? Y es lo que hay que evitar infección. Entonces, una paciente que ingresa por cualquier motivo para una cirugía, se realiza la cesárea, en este caso por presentación pélvica, ¿ya? Le indican después de la cesárea, una vez concluido la intervención quirúrgica, un antimicrobiano, cefotaxima, una cefalosporina de 3ª generación, 1 gramo por vía endovenosa cada 8 horas. ¿Cuántos días se queda internada una paciente de cesárea? 3 días, generalmente 3 días. El tercer día se va de alta. En realidad nosotros queremos que 48 horas esté bajo supervisión, bajo evaluación, y el tercer día cumpliendo se va a su casa, ¿ya? Pero eso es bien importante. El tiempo que esté internada le damos el antimicrobiano por vía endovenosa, y para su casa continuamos con un antimicrobiano para vía oral, para que complete. Toda infección bacteriana, ¿cuánto tiempo debíamos tratar? 7 a 10 días, mínimo es 7 días. No hay infección bacteriana que se resuelva en un día, 2 días, ¿no es cierto? Necesito un esquema que cumpla por lo menos 7 días para asegurar que he erradicado un proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, esto es lo que vemos a diario. Utilizar antimicrobianos después de la cesárea, 3 días por vía endovenosa porque estaba internada, y continuar por vía oral hasta completar los 7 días. Momento en el cual seguramente valoramos y vemos, ¿no es cierto?, la evolución del cuadro para ya darle probablemente el alta, ¿no es cierto?, médica, una vez resuelta ya la cesárea. Y aquí va la pregunta. Otros le dan amoxicilina, 1 gramo EB cada 8 horas, asociado a gentamicina, 80 miligramos EB cada 8 horas. Pues cuando vayan a una cesárea, acérquense a la historia, vean qué antibiótico está utilizando, qué antimicrobiano está utilizando. Cefotaxima alguna vez, ampicilina más gentamicina la mayoría de las veces, amoxicilina más gentamicina en algunas ocasiones. Pero en ambos casos, o en todos los casos, 3 días le damos por vía endovenosa y después pasamos a la vía oral o la vía intramuscular, como es el caso de la gentamicina. ¿Se hizo un manejo adecuado de antibióticos en este caso? ¿Se está haciendo la profilaxis antimicrobiana? ¿Qué opina? No, dice Marco. ¿Por qué no? Porque eso ya es postcesario. Le estoy dando un buen antimicrobiano de amplio espectro. Estoy cubriendo un buen espectro gram positivos y gram negativos, ¿no ves? Entonces, ¿por qué piensas que no hay un buen manejo, un manejo adecuado del antimicrobiano, Marco? ¿Qué opinas de esto?
¿Por qué eso es proceso? ¿Cómo? 7 días. 3 días aquí en el hospital, he dicho, ¿no? Y completa en la casa los 4 días más por vía oral. Por ejemplo, cefixima le puedo dar, ¿no? 400 miligramos vía oral, única dosis, ¿no? Cada día. Y sigo manteniendo el espectro. ¿Por qué no estoy haciendo una profilaxis antimicrobiana? Y ahí surge lo que les he preguntado hace rato. ¿Qué es profilaxis antimicrobiana? Es administrar un antimicrobiano de amplio espectro, una sola dosis. De manera ideal, 1 hora antes de la intervención quirúrgica. Eso es profilaxis antimicrobiana. Lo que estamos haciendo, lo que la mayoría de las veces vamos a ver hacer, no es profilaxis. Es instaurar un esquema de tratamiento frente a una infección que no existe. Y eso es lo que hacemos referencia, que hay un uso, ¿no es cierto?, que no es adecuado a los antimicrobianos. ¿Qué nos recomiendan actualmente cuando hablamos de antimicrobianos? Uso racional, nos dicen, ¿no? A diestra y siniestra empezamos a prescribir antimicrobianos, y ¿qué estamos creando en la población? Resistencia. Hay mucho problema de resistencia. Antes, las infecciones urinarias, por ejemplo, les hablo por el 2004, ya las manejábamos perfectamente, las infecciones bajas, con amoxicilina, y era nuestra primera opción. Porque el cotrimoxazol, que un tiempo atrás era la primera línea, ya no era lo más recomendado por los altos porcentajes de resistencia. Ya no nos servía el cotrimoxazol. Ahora, preguntar amoxicilina en una infección urinaria, 80% de resistencia de la población a ese fármaco. Un buen antimicrobiano lo hemos hecho resistente, ¿no? Por un abuso de los fármacos. Usamos a diestra y siniestra. Entonces, gentamicina, que era una buena opción, actualmente hay una resistencia del 50%. Por eso es que los protocolos han cambiado. Una infección urinaria, rara vez utilizamos ampicilina y gentamicina. Y nos vamos directo a la cefotaxima. Y si nos va a crear resistencia a la cefotaxima, ¿qué nos queda después de ello? Y es lo que siempre nos han llamado la atención. Así como nosotros estudiamos y vamos viendo, ¿no?, los fármacos y vamos aprendiendo la medicina, las bacterias también van buscando mecanismos de evadir los fármacos. Y cada vez hay menos fármacos que yo pueda utilizar. En los últimos 10 años no hay fármacos nuevos como antimicrobianos que se hayan lanzado al mercado. Entonces las bacterias nos están ganando la guerra, porque no hay un uso racional de los fármacos, ¿ya? Porque tenemos miedo de que se infecte, le doy antibióticos y le damos un esquema de 7 a 10 días, ¿no es cierto? Y eso hace que haya un gasto económico, eso hace que haya riesgo, ¿no?, de la resistencia, y ese es el problema que tenemos en nuestro medio, ¿ya? Que no estamos haciendo el manejo adecuado de fármacos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Administrar un solo fármaco, una sola dosis, ¿no? ¿Cuánto? 1 hora antes de la cirugía. Y de eso se trata, ¿ya? ¿Qué quiero evitar? Que la paciente se infecte. Quiero que no tenga endometritis, quiero que no se me complique. Este tema lo vamos a llevar, infección puerperal en puerperio patológico, ¿ya? Entonces yo quiero evitar que se me complique, porque resulta que las infecciones del aparato genital femenino, asumamos que por lo general son polimicrobianas para empezar. Es difícil pensar que del canal vaginal una sola bacteria va a subir al útero y va a provocar infección. La microbiota, ¿no?, está constituida por muchos microorganismos y ellos se van a subir al útero si las condiciones lo permiten o lo favorecen. Por tanto, siempre cuando tratemos una infección genital, ¿no?, siempre pensemos que hay varios gérmenes involucrados, gram negativos, gram positivos y anaerobios. Siempre asociemos este riesgo, sobre todo gram positivos y gram negativos, ¿ya? Por tanto, siempre hay que buscar esa situación de que si hay una infección genital, ¿no es cierto?, siempre pensemos que es polimicrobiana. ¿Qué problema estamos encontrando actualmente, ¿no?, a nivel mundial? El uso irracional de fármacos. Y se ha constituido un problema de salud pública, la resistencia antimicrobiana. Hay muchos pacientes que tienen una opción, valga decir, no está embarazada, solo tiene la cipro. No tiene más opciones porque es resistente a todo. Cefalosporinas, penicilinas, todo. ¿Y qué pasa de ahí? Va meropenem, imipenem, que son fármacos de alto costo y de baja disponibilidad. Y si se hubiera resistencia a esos fármacos, ¿qué más tendrían? Y ahí nos preguntamos, ¿no?, ¿qué vamos a hacer más adelante si seguimos creando más resistencia? Eso hay que tomar en cuenta. Es el problema que actualmente preocupa, ¿no?, a nuestro sector en relación a la resistencia que se está creando. Entonces, ¿cómo voy a evitar la infección en una cesárea? Hay varias estrategias que se han implementado, ¿ya?
porque resulta que hay que buscar estrategias y hay lo que antes llamábamos infecciones intrahospitalarias. Yo llego al hospital, quiero que me atiendan, me realizan la cesárea, se infectó, yo no he venido con infección. Producto de la atención se ha producido una infección y es lo que queremos evitar. Llega la paciente, le intuban, el tubo orotraqueal favorece, ¿no?, a que los microorganismos entren al pulmón, se provocó una neumonía. La paciente no vino con neumonía. Producto de la atención que recibió en el hospital, ahora está complicada con una neumonía, ¿no? Y lo mismo pasa con la infección urinaria, ¿no?, con el catéter vesical. A todo eso llamábamos, ¿qué cosa? Infecciones intrahospitalarias. Actualmente, y no es tan reciente, desde el 2013, cambia el nombre, se llama IAS. Infecciones asociadas a la atención en salud. Esas son las infecciones intrahospitalarias. Infecciones asociadas a la atención en salud. Por tanto, al realizar cesárea, yo puedo provocar el riesgo de infección, sí, si no cumplo una serie de pasos y constituirse en una IAS, por lo cual se va buscando estrategias. Una estrategia que tenemos aquí en Bolivia, en una guía de IAS, son los bundles. ¿Qué son los bundles? Son combos, son paquetes. Cuando se tiene un combo, ¿no es cierto?, se busca elementos que son necesarios, ¿no es cierto?, y que juntos van a alcanzar el objetivo que uno quiere. En este caso, evitar una infección. Por tanto, la tendencia actual es de usar checklists que tengan medidas que en su conjunto han demostrado ser efectivas para evitar infección. O sea, ¿hay bundle para evitar la neumonía intrahospitalaria? Sí. ¿Hay bundle para evitar la infección urinaria asociada al catéter vesical? Sí. ¿Hay bundle asociado a la endometritis puerperal y evitar infección en el parto o la cesárea? Sí. ¿Hay bundle para evitar la infección del sitio quirúrgico? Sí. Hay bundles para todas las IAS. Y ahí me va planteando, ¿cierto?, qué acciones entonces voy a incluir en cada paquete. Si ustedes se dan cuenta, el lavado de manos no debía faltar en ningún bundle, ¿no es cierto?, porque es una medida fundamental para evitar infección. Y entonces ahí vamos viendo, hacer menos tactos. Debíamos hacer máximo 4 tactos en un trabajo de un parto, porque cada tacto arrastramos bacterias, arrastramos microbiota hacia el cervix y hacia el útero. Pero entonces, en el hospital hacemos cada hora, y le hace el interno, y le hace el residente, y le hace el médico. ¿Y qué estamos haciendo? Llevando riesgo de infección. Es más, la tendencia, ¿no es cierto?, es hacer un tacto al ingreso y un tacto cuando la paciente puje. Lo ideal sería tener 2 tactos durante un parto. Pero eso no vemos en la práctica cotidiana. Y esto es lo que va planteando el bundle. Hacer menor cantidad de tactos vaginales, ¿no es cierto? Máximo 4 tactos durante un parto. De hacer uso de material estéril, ¿no es cierto? Pero miren, caminar temprano, por ejemplo. A las 6 horas una cesárea ya camina. A las 6 horas un parto ya camina. Porque eso ayuda a eliminar los bloqueos, eso ayuda a vaciar el contenido y que el útero se contraiga y reduzca, sí. Pero no hace que haya éstasis. Todo fluido es buen caldo de cultivo. Si la sangre se queda dentro del útero por mucho tiempo, va a favorecer a que proliferen bacterias y haya riesgo de infección. Por tanto, pedimos que la paciente camine. En una cesárea recién operada a 6 horas, ya está caminando con apoyo, ¿no es cierto? Y lo mismo un parto. Pero dentro de estas medidas que tiene el bundle, lo que a mí me interesa destacar es esto, la profilaxis antimicrobiana. Y en una cesárea, entonces ya está incluido, ¿no es cierto?, para evitar la endometritis, en primera instancia. La infección del sitio quirúrgico. Cualquier proceso infeccioso en la pared abdominal donde hemos hecho la incisión o el abocamiento de drenajes, si dentro de unos 30 días, un mes, se produce un absceso o un proceso infeccioso, lo voy a incluir dentro de este cuadro de las IAS, infección del sitio quirúrgico. O sea, que si he operado y me viene con infección a los 4 días, 5 días, asumo que es por culpa de la cirugía que he realizado esa infección. Y tengo que considerarla como una IAS, ¿no es cierto?, como una infección que se ha producido por una tensión. Y ahí viene el hecho de por qué se ha producido la infección. Porque no hemos aplicado el bundle asociado a la infección del sitio quirúrgico. Esta es nuestra norma que tenemos de las IAS. Les voy a mandar una vez que ordene mi computadora para que ustedes lo tengan y en el internado revisen. Porque ahí tienen que considerar estas infecciones que van a tener que siempre ir repasando. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchas medidas que tomamos en una cesárea. Pero esto es un checklist, porque esto es del todo o nada. Para que no haya infección tengo que cumplir todo. ¿Quién se encarga de controlar todo esto? Tendría que haber un personal asignado, lo que llamamos la enfermera vigilante.
Aquí en Bolivia tenemos mucha deficiencia en recursos humanos. En Argentina, en Chile, tienen mucho avanzado en relación a las IAS y tienen el concepto de la enfermera vigilante. Es una enfermera asignada a esta labor de manera sorpresiva, de manera aleatoria, ingresa a diferentes ámbitos y lo único que hace es verificar. Hizo, no hizo, hizo, no hizo, hizo, no hizo. Y luego viene la recomendación y la retroalimentación. Y luego viene la evaluación, ¿no es cierto? Porque si vuelve a incumplir, ya comienzan las llamadas de atención, ya comienzan, ¿no?, los problemas para el profesional que no está cumpliendo. Y a raíz de eso está exponiendo un riesgo a la paciente. Entonces, esto es un checklist que me obliga a decir que debo cumplir todas estas medidas. Si ustedes se dan cuenta, ahí está el concepto también de profilaxis antimicrobiana. Por tanto, profilaxis antimicrobiana no es un concepto nuevo. Hay diferentes artículos que tratan de buscar que no haya infección en cesárea. Por ejemplo, donde trata de hacer 3 medidas básicas. Asepsia, antisepsia de la pared abdominal con clorhexidina. La clorhexidina es un antiséptico que tiene acción residual 6 horas. No hay cesárea que dure 6 horas. Pero la pared está protegida, ¿cierto?, con esa aplicación. Me dice, hagamos aplicación de povidona en el canal vaginal, un embrocado, para que no entre la microbiota del útero, que haya menos riesgo. Pero me cambia el pH, se seca la mucosa y probablemente no sea lo más recomendado. Pero toma el concepto de la profilaxis antimicrobiana. Y hoy en día, un pilar para evitar infección es profilaxis antimicrobiana. Y esta es la diapositiva a la que no puedo olvidarme, ¿cierto?, para todo el tema, porque esto resume todo en realidad. Porque si quiero hacer profilaxis antimicrobiana, ¿qué les había dicho? Es aplicar un antimicrobiano, única dosis, ¿no es cierto?, 1 hora antes de la cesárea. Antes de iniciar la incisión en la piel, vamos a hacer entonces la aplicación. ¿Y qué antimicrobiano? La cefazolina. La cefazolina ha mostrado evidencia de que es el mejor antimicrobiano para la profilaxis antimicrobiana. La cefazolina es una cefalosporina de primera generación. ¿Ya? Entonces, 1 gramo EB, única dosis. Si la paciente tiene sobrepeso o obesidad, 2 gramos. Y con eso no tendría por qué dar antibióticos como había indicado hace rato, ¿no es cierto? ¿Pero el niño está dentro del útero? Sí. Vamos a ver un capítulo de la FDA que nos muestra qué fármacos tienen riesgo y quiénes tienen poco o no tienen riesgo en relación al embarazo. Ya de antemano les adelanto, para que no tengan dudas, los beta-lactámicos, o sea, penicilinas y cefalosporinas, son clase A, o clase B. O sea que puedo utilizar en la embarazada, sin temor. Si tengo que usar una penicilina, no lo duden, no le hace nada al feto. Si tengo que usar una cefalosporina, no lo duden, no le hace nada al feto, lo puedo utilizar. Los macrólidos, lo propio. Ya, por tanto, no le tengamos miedo, ¿no es cierto?, ni a los macrólidos, ni a los beta-lactámicos, ¿ya? Por tanto, si tuviera que utilizar, por ejemplo, la ceftriaxona, ¿puedo utilizar en una embarazada? Sí. Cefalexina, sí, ¿no es cierto? Penicilina sódica, procáinica, besatínica, sí, ¿no es cierto?, lo puedo utilizar. Si tuviera que usar acitromicina, sí. Eritromicina, sí. La claritromicina con un poco de cuidado, pero igual la voy a utilizar. Entonces, en algún momento, eso me va facilitando mucho, ¿no es cierto?, el poder recordar que esos fármacos pues van a ser mi primera línea. Y muchas infecciones las curamos justamente con esos esquemas que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, cefazolina, 1 gramo EB o 2 gramos EB, 1 hora antes de la cirugía, ¿ya? Ahora, quiero buscar otra alternativa, la claritromicina. Claritromicina, 600 miligramos EB, una dosis igual. Si es obesa, 900 miligramos, una dosis igual. Estos son los dos que muestran mayor cantidad de evidencia. Y si buscamos en los artículos en la red, busquen profilaxis antimicrobiana, la cefazolina le sale como el gold estándar. Es la mejor opción que tenemos. Muchos hospitales no lo tenemos, y buscamos alternativas. Ya, buscamos alternativas. Por ejemplo, las NACs que les he mandado, las Normas Nacionales de Atención Clínica. Como es del 2013, ¿qué me plantean? Usar ampicilina 2 gramos, única dosis. Cefotaxima 1 gramo, única dosis. En las NACs nos recomendaban utilizar después de que nace el niño. Haga la cesárea, saque el niño y administre el antimicrobiano. Actualmente se ha demostrado de que estos fármacos, como he dicho hace rato, no le afectan al embarazo. Por tanto, ¿por qué tendría que esperar a sacar el niño? Si lo ideal es administrar antes de hacer la incisión.
No se olviden que al hacer el corte en la piel, estoy rompiendo una barrera natural, la piel, y las bacterias de mi pared se van a entrar adentro. Es más, si se han dado cuenta, el bisturí, utilizamos la misma lámina para hacer la incisión en el útero, no cambiamos. Y ahí va el problema, que hay riesgo de llevar bacterias de la piel hacia los poros profundos. Por eso es que hay que administrar fármaco 1 hora antes de hacer la primera incisión. Entonces, ¿puedo usar ampicilina 2 gramos EV 1 hora antes de la cesárea? Sí. Cefotaxima 1 gramo EV 1 hora antes de la cesárea, sí, que son otras alternativas que más podríamos agregar, ¿ya? Acitromicina 500 EV, lo mismo. ¿Qué buscamos con la profilaxis antimicrobiana? Reducir costos, ¿no? Una aplicación de un fármaco comparado con una paciente que va a venir todos los días a curación, que se va a internar, ¿no es cierto?, porque tiene una endometritis, porque tiene un absceso de pared, y bueno, reducir la toxicidad de los fármacos. Todos los fármacos tienen efectos adversos, ¿no es cierto? Y eso evitamos administrando menos dosis y sobre todo evitar la resistencia que hemos mencionado, ¿no? Entonces son los objetivos por los cuales se va pregonando y se va recomendando la profilaxis antimicrobiana. Gold estándar entonces para la prevención de infección en una cesárea, cefazolina, ¿ya? Y bueno, esto no necesitan aprenderlo porque esto es parte de lo que han aprendido hasta ahora, ¿no? En la materia probablemente de farmacología. Esto es lo que va, las NACs, que les decía, ¿no? Ampicilina 2 gramos, cefotaxima 1 gramo, y decía, ¿no? Después de que nace el niño. Actualmente no. Actualmente 1 hora antes, ¿no? Esto es la ASUS. La ASUS ya es la que rige a la seguridad de corto plazo, a las cajas. Tengo diferentes cajas en el medio, caja nacional, caja petrolera, la bancaria. Entonces, estas cajas se rigen también con sus protocolos. Por tanto, estos 2 protocolos son los que usamos. Este para el sector público y privado y este para la parte de la seguridad a corto plazo. Hay que saber los dos, porque los utilizamos los dos. Igual, aquí me hace referencia de la cefazolina. ¿Por qué me habla de cefazolina? Porque resulta que este es 2019, este es 2013. Está más actualizado. Pero 2019 al 24, estoy 5 años de retraso. Esa ASUS también ya debería haber renovado, ¿no es cierto? Sin embargo, es más actualizada y ya me incluye, ¿no?, la cefazolina, como hemos mencionado. Me incluye otras opciones, pero bueno. Sin embargo, no se olviden, es administrar, pero en una paciente que no tiene un riesgo de infección. Imagínense, me llega una paciente con ruptura prematura de membranas de 2 días. En esta paciente, ¿voy a hacer profilaxis antimicrobiana? No, voy a instaurar un tratamiento porque hay probablemente una endometritis o una corioamnionitis, ¿no es cierto? Entonces ya hay un proceso infeccioso probablemente ya desarrollándose y eso hay que tomar en cuenta. Hay que descartar ya procesos infecciosos para decir profilaxis antimicrobiana, para prevención. Bueno, eso es muy importante tomar en cuenta, pues decía, es cortito ese tema, ¿no es cierto? Y nos faltaba esa explicación, ¿ya? Bueno, entonces, eso lo van a ver muy poco, les diré. ¿Por qué vemos poco este aspecto de la profilaxis? Porque vivimos una medicina a la defensiva, porque lamentablemente los procesos, ¿no?, de tipo legal están muy a la presta cada día contra el médico. Si yo tengo un parto que se me infecte, seguro que van a decir, pues no sabe atender parto, ¿no es cierto? Y me van a meter un proceso. Y eso es lo que pasa. Frente a una infección, lo que viene al paciente a la cabeza es, no sabe operar, ¿no es cierto? No sabe operar. Cuando en realidad hay muchos factores que pueden influir en esa infección. Hasta el hecho del rechazo del propio hilo, ¿no es cierto?, por el cuerpo. Vemos que va provocando dificultades en lo que es el proceso de cicatrización, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales ha habido rechazo al micril, por ejemplo, y que se ha abierto toda la pared. Claro, porque, ¿no es cierto?, si el cuerpo rechaza, es muy difícil esperar que el hilo, ¿no es cierto?, pueda cumplir su objetivo de afrontar los tejidos y favorecer la cicatrización. Entonces se ve mucho lo intrínseco, ¿no? Lo intrínseco. Bueno, vamos a entrar a un capítulo que es común en la especialidad cuando hablamos de las ITS, ¿no? Ya no podemos hablar de ETS porque es un concepto antiguo, ¿no? Hoy en día se habla de infecciones de transmisión sexual. ¿Y a qué nos referimos de este grupo? Que son un conjunto de patologías, ¿no?, que se caracterizan, que se transmiten por el contacto sexual. Sea vaginal, sea oral, sea, ¿cierto?, rectal o anal, sea cual fuera el contacto, vamos a tener, ¿no es cierto?, esa característica principal.
¿Hay factores de riesgo que condicionan a este grupo de patologías? Sí. Y ahí va justamente toda la promiscuidad, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, el alcoholismo, la drogadicción, que son factores que predisponen. El inicio de la vida sexual a edad muy temprana. Hoy en día vemos una pandemia, ¿no es cierto?, que es el embarazo-adolescencia, que ahí está latente. Todos los países vemos niñas, ¿no?, de 12 años, 13 años, 17 años, y parecería que ya fuera, ¿no?, normal o común ver de 17 años o 18 años que vengan embarazadas. Pero lamentablemente, ¿cierto?, es una realidad que no solo se vive en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Ya? Y ese inicio de actividad sexual a una edad temprana es un factor de riesgo justamente para la CITES. No usar métodos de barrera, ¿no?, como métodos de protección, porque son los únicos que previenen, ¿no es cierto?, de las ITS. Los métodos de barrera es un factor también que hay que considerar, o bien las trabajadoras sexuales, que obviamente tienen mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de poder contraer este tipo de infecciones, ¿no? Ahora, vamos a encontrar que muchas pacientes ya vienen con la sintomatología, ¿no?, de prurito y el flujo vaginal. Es muy común, ¿no?, en la población, en la consulta ginecológica, como también vamos a ver en las embarazadas. Y ahí vamos justamente a tomar muy en cuenta esta diapositiva, considerando, ¿cierto?, que no es lo mismo hablar de vaginosis que de vaginitis. Cuando hablamos de vaginosis, ¿a qué me estoy refiriendo? Sabemos que en el canal vaginal, ¿no es cierto?, hay un conjunto de bacterias que las llamamos microbiota, o microbioma también la llaman, ¿no? Microbiota. ¿Qué es la microbiota? Son microorganismos saprófitos que viven, ¿no es cierto?, en este caso en el canal vaginal, formando un microambiente, ¿no?, que se lo mantiene en equilibrio, por lo cual favorece a evitar que microorganismos externos, ¿no?, colonicen y provoquen un proceso patogénico. Entonces son saprófitos. Pero ¿qué pasa cuando estas bacterias empiezan a tener un desequilibrio y empieza a aumentar la cantidad de un grupo de ellas, por ejemplo? Empieza a haber síntomas. Unos síntomas que van a encontrar frecuentes es el prurito y pueden encontrar el flujo vaginal. Entonces, este flujo vaginal puede obedecer entonces a un desequilibrio en esa microbiota. ¿Quién ha provocado la sintomatología? Mi propia flora bacteriana. Por tanto, ¿la puedo catalogar como una ITS? No, porque no ha habido necesidad de un contacto sexual. Porque la paciente se hizo duchas vaginales, pensando asearse y hacerlo bien, ha cambiado el pH, ha provocado un desequilibrio y ha hecho que una de las bacterias empiece a crecer más. Por ejemplo, la Gardnerella. Y si empieza a crecer más la Gardnerella vaginalis, ¿qué va a provocar? Flujo vaginal. Y la paciente va a ir al consultorio. Y como está con infección, entre comillas, ¿qué tengo que hacer? Dar tratamiento. Y le voy a dar óvulos, ¿no es cierto? Y le voy a dar óvulos. Y seguramente va a mejorar el flujo, va a mejorar el cuadro. Pero ni va a pasar 2 semanas y va a volver otra vez con el flujo. Porque sigue haciéndose las duchas vaginales, porque sigue cambiando su pH. Y como no le resultó el óvulo que le di, busco uno de más espectro. Uno más caro, uno de más, ¿no?, espectro. Y hay pacientes que están óvulo tras óvulo, tras óvulo, rotando. ¿No es cierto? Y seguimos provocando incluso el desbalance. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a matar la propia flora microbiana. Es lo que pasa con las diarreas, ¿no? ¿Qué nos dicen cuando hay la diarrea y usamos antimicrobianos de amplio espectro? Dele yogur, ¿no es cierto? Dele Florestor, dicen, ¿no? Saccharomyces boulardii, ¿no? Que lo que están haciendo simplemente es de poner el equilibrio, ¿no? Y es lo mismo, es lo mismo. El medicamento está matando a mis propias bacterias. Y a veces digamos a eso, ¿no?, de usar más antibióticos y el cuadro se va a perpetuar. Entonces, no nos olvidemos, la vaginosis está provocado por microorganismos saprófitos. Está provocado por un desequilibrio en la microbiota, ¿no es cierto? No corresponde a una ITS. En cambio, ¿qué es la vaginitis? Es un proceso infeccioso. Es un agente externo el que está provocando el proceso infeccioso, ¿ya? De tal manera, por ejemplo, si yo considero que
No es lo mismo vaginosis que vaginitis. No es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado cuando orientamos a la paciente. Porque muchas veces escuchamos en los consultorios, ¿no? Viene con el flujo y la paciente, obviamente, ¿y por qué será que estoy con esa infección, doctor? Y decimos, es que tu pareja te ha engañado. Y escuchamos muy comúnmente eso. Es que tu pareja te ha contagiado. Y la pareja te ha contagiado y ya crea conflicto con el esposo, ya crea conflicto de pareja. Cuando estamos viendo de que hace un desbalance en algunos casos que puede haber provocado la clínica. Y eso hay que tener mucho cuidado al emitir un juicio, ¿cierto?, en relación a este aspecto. Entonces, no les voy a pedir que aprendan la microbiota, porque es toda esa lista. Realmente son muchos microorganismos que vamos a incluir dentro del canal vaginal, ¿ya? Sin embargo, sí me interesa que podamos diferenciar estos dos cuadros, ¿no es cierto? ¿Qué es la vaginosis y qué es la vaginitis? Eso es lo que me interesa. Porque cuando decimos vaginitis, estoy hablando de infecciones endógenas o exógenas. Exógena. Por tanto, son microorganismos que no son parte de la microbiota. No son la flora microbiana propia, sino es un agente externo. Ahí está involucrada la síntesis. Ahí sí está involucrada la síntesis. Entonces, ¿no es cierto? Puede ser que algunos cuadros, ¿no?, se vayan persistiendo y cueste tratarlos, sí, pero sobre todo aquí debe a un contacto sexual y sobre todo debe a esto, que el agente, ¿no?, microbiano sea pues virulento o sea agresivo, ¿no? Depende mucho de quién, de factores propios del microorganismo, ¿ya? Porque tiene que vencer a un conjunto de bacterias que se encargan de evitar, ¿no es cierto?, que proliferen y colonicen el canal vaginal. En cambio, la vaginosis serán las infecciones endógenas. Hemos dicho que forman parte de la propia, ¿no?, microbiota, ¿ya? ¿De qué dependerá? Del huésped. Si le cambio el pH, si mi paciente baja su sistema inmunológico por depresión, por falta de nutrientes, sea cual fuera, favorece a que haya este proceso de vaginosis, ¿ya? Generalmente esto se va repitiendo, ¿no?, porque persiste el factor que va desencadenando. Aquí las ITS no tienen ningún zona, ¿ya? No hay que asociar a las ITS, no se necesita un contacto sexual. Y es lo que nos interesa considerar, ¿ya? Nos interesa considerar. Tomando en cuenta entonces todo ello, vamos a ingresar, es lo que sí me interesa que aprendan, ¿no?, diferencia de la vaginosis y la vaginitis, que es muy importante. Ahora vamos a entrar al tema en particular, las ITS. Las infecciones de transmisión sexual las puedo agrupar en síndromes, porque hay quienes se manifiestan, por ejemplo, provocando flujo vaginal. ¿Qué infecciones provocan flujo vaginal? Candidiasis. La Gardnerella, la vaginosis bacteriana, ¿no es cierto? ¿Qué más? Clamidia, muy bien. Tricomonas, ¿no? Tricomonas. Entonces, llega la paciente con flujo vaginal y entra a este cuadro, ¿no?, del síndrome del flujo vaginal. Ahora me toca buscar cuál de estos es, ¿no? ¿Cuál de estos es? Hay pacientes que vienen con úlceras. Y la úlcera puede representar muchos cuadros, ¿no? Por ejemplo, la sífilis, ¿no? La sífilis. El herpes también. Una vesícula se rompe y queda, ¿no?, una vesícula ulcerada. Entonces puede haber ya diferentes lesiones asociadas a la úlcera. La uretritis, por ejemplo, puede ir acompañada de un flujo, ¿ya?, uretral. Ahí tengo que pensar en clamidia, ahí tengo que pensar en Neisseria gonorrea, ¿no? Entonces, podemos agrupar las ITS en diferentes síndromes y abordar. Pero lo que yo quiero es que sobre todo, ¿no es cierto?, vayan reconociendo el agente etiológico. Si tiene un periodo de incubación descrito, lo vamos a recordar, la clínica y sobre todo el tratamiento. ¿Cómo vamos a proceder frente a cada uno de estos cuadros? ¿Listo? Por ejemplo, flujo uretral. Siempre voy a pensar en clamidia asociado a gonorrea. Generalmente van juntas. Si hay gonorrea, hay que pensar que también está clamidia, ¿ya? Entonces, eso es un aspecto muy importante. ¿Qué características tiene la gonorrea? La gonorrea va a afectar la uretra, provoca una uretritis, ¿ya? Pero también afecta directo al cervix, una cervicitis. No afecta a la vulva, no hay vulvitis. No afecta al canal vaginal, no hay una vaginitis. Directo se va al cervix. Del cervix se van directo, ¿dónde? A las trompas, ¿ya? A las trompas. Y eso hay que tener presente. Por tanto, si afecta a la uretra, ¿qué clínica vamos a ver? Disuria, polaquiuria. Entonces, todo lo que afecte a uretra, tengo que pensar en disuria
y en polaquiuria. Si hablamos del flujo vaginal en una ITS, va asociado al flujo, pero ¿a qué más? Al prurito. Siempre asocian a la presencia del escozor que va a sentir el paciente, prurito. Y algo que va a progresar, que tenemos que tomar en cuenta, es la dispareunia. Dolor o dificultad durante el acto sexual, ¿no? Y eso hay que asociarlo también. Por tanto, cuando hablamos de ITS, no puedo olvidarme del prurito y la dispareunia. Y si afecta a la uretra, disuria, polaquiuria. De tal manera que, si hablamos de la neisseria, ¿qué es lo que le va a caracterizar a la neisseria? Si afecta a la uretra, ¿no es cierto? Primero, después de un periodo de incubación que es muy variable, 2 a 5 días, va a afectar la uretra. Si es en el varón, la característica, ¿no es cierto?, es muy marcada, porque el paciente va a tener una disuria y una polaquiuria que va a motivar que venga al consultorio, pero sobre todo va a haber la salida, ¿no?, de un flujo purulento, ¿no?, flujo purulento. Y ahí prácticamente reconocemos rápido, ¿no?, a la gonorrea. Y si la paciente, si el varón, si la pareja tiene sospecha usted de gonorrea, tengo que pensar también en la pareja, porque es una ITS. Entonces, en la mujer, ¿puede provocar salida de flujo purulento por la uretra? Sí, ya puede provocar, pero también puede provocar salida de flujo purulento por el cervix, ¿ya? Es muy importante, entonces va a provocar una cervicitis y va a provocar una uretritis. Entonces, ¿qué tendrá mi paciente? Disuria, polaquiuria, sí, ¿no es cierto? Y el flujo purulento que hemos mencionado, amarillento o verdoso, ¿ya? Hay que considerar que cuando el cuadro progresa y se vuelve sistémico, va a generalizarse y va a provocar un cierto compromiso marcado incluso de las articulaciones, que generalmente no llega a ese punto porque el paciente ya viene rápido a la consulta, ¿no? Quien ha tenido una uretritis sabe, ¿no es cierto?, que eso no pasa de un día, el paciente viene inmediatamente a la consulta por las molestias que provoca la micción. ¿Ya? Entonces se detecta rápido y se da el tratamiento, ¿no? ¿Cómo voy a confirmar mi diagnóstico? Podríamos tomar una muestra del flujo purulento en una placa, en un portaobjetos, y llevarlo al laboratorio, ¿no? Tinción de Gram. ¿Qué es lo que voy a ver? Diplococos, ¿no? Gram negativos intracelulares. Entonces tenemos que ver, ¿no?, que los cocos se agrupan de a dos, ¿no? Se agrupan de dos. Pueden estar extracelular, como estoy viendo en este caso, pero lo característico es que están dentro de las células, ¿ya? En una tinción de Gram, así se reconoce a la neisseria, ¿no? Agrupados de a dos, diplococos, pues lo decimos, y cuando son Gram negativos se los ve de color rojo, ¿no? De color rojo. Entonces, ahí lo reconocemos y ya podemos iniciar tratamiento. Si yo quisiera algo específico, tendría que ser un cultivo, pero el cultivo necesita un medio especial, cultivo de Treyer-Martin. El cultivo de Treyer-Martin, entonces, es el cultivo específico, ¿no es cierto?, para la neisseria, para el gonococo. Todo cultivo, ¿cuánto tarda? 48 a 72 horas. Por eso es que con la tinción de Gram más la clínica se inicia el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a utilizar aquí para las ITS monodosis. Los esquemas para las ITS son monodosis. Un solo antimicrobiano en algunos casos, pero en una sola aplicación. La penicilina era la mejor opción que teníamos durante muchos años. Hay mucha resistencia actualmente de la neisseria a la penicilina. La penicilina está prácticamente descartada. Entonces, ¿qué vamos a usar? Ceftriaxona. ¿Qué es la ceftriaxona? Cefalosporina de tercera generación. Entonces, mi esquema de mis protocolos me dice 250 miligramos intramuscular. Pero actualmente la SUS me dice hasta 1 gramo puedo utilizar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el esquema? 250 miligramos intramuscular, única dosis, o 1 gramo, ¿no? Porque la ampolla viene de 1 gramo. 1 gramo intramuscular, única dosis, ¿ya? Eso, en embarazadas y en no embarazadas. Por lo tanto, es la mejor opción que tengo, ¿ya? Es la mejor opción que tengo, porque así no me olvido, ¿no es cierto? La ciprofloxacina es otra alternativa que se utiliza para la neisseria, para la gonorrea. Y es un comprimido de 500 vía oral, única dosis. Entonces es más fácil, ¿no? Una tableta, un comprimido y se acabó. El problema es que no se puede utilizar de preferencia en el embarazo. Las quinolonas son categoría C en la embarazada. ¿Qué quiere decir categoría C? Que se ha demostrado que provoca malformaciones en los animales, pero no se ha demostrado ni se ha descartado en humanos.
Entonces, ¿podría utilizar alguna vez estos fármacos de categoría C? Sí. Riesgo-beneficio. Hemos escuchado muchas pacientes ciprofloxacina en embarazadas, porque el cultivo me dice que es lo único que podía utilizar. Riesgo-beneficio, utilizo. Si no, no. Porque sabemos que provoca cierre precoz, ¿no?, del cartílago de crecimiento, y eso afecta, ¿no?, el crecimiento lineal. Pero eso en animales. Y como no quiero arriesgar a mi hijo que tenga lo mismo, no le doy. Y prefiero no darle. Por eso es que la ciprofloxacina se reserva para pacientes no embarazadas, ¿ya? No a las embarazadas. Ceftriaxona. ¿Qué hago con las pacientes que son alérgicas a la penicilina? ¿Cómo sabemos que es alérgico? Con la prueba de sensibilidad. Las penicilinas y las cefalosporinas son beta-lactámicos. Pues lo dicen, ¿no? Son sus primas. Si es alérgica a la penicilina, tiene alta posibilidad de que haya también a las cefalosporinas. No es una regla, no es absoluto, pero hay alta posibilidad. Razón por la cual nos planteamos, entonces, si es alérgica a la penicilina, irnos a la alternativa que seguramente ya les han hablado en algún momento, ¿no? La eritromicina. La eritromicina es la alternativa que tenemos para pacientes alérgicas, ¿no?, a las penicilinas. El problema de la eritromicina es un macrólido, ¿no? ¿Se puede dar en el embarazo, hemos dicho? Sí. He dicho beta-lactámicos y macrólidos. Entonces sí le puedo dar, les he hecho sin miedo, ¿no es cierto? Le puedo dar. El problema de la eritromicina es que hay que utilizar por vía oral 500 miligramos cada 6 horas, que involucra 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde, 12 de la noche. Ustedes que están ya viendo, ¿no?, la vida que les toca más adelante, de médicos, donde nuestra vida es muy indisciplinada en horarios, ¿no es cierto? Difícil poder cumplir. Y van a ver que muchos inician el tratamiento con la eritromicina y llegan al tercer día, ya no lo cumplen. No lo cumplen. Ese es el mayor problema que tenemos con la eritromicina, que su aplicación tiene que ser cada 6 horas. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar? Una semana. Entonces, en cambio, aquí hemos dicho una sola dosis, ¿no? Aplico y ya. Bueno, es una alternativa que se tiene, ¿no es cierto? Y bueno, algo más. A ver, hay pacientes que les va a llegar con el labio mayor hinchado, ¿no?, en la parte baja, con signos de inflamación, puede ser. Y vamos a pensar que está afectada aquí, la glándula de Bartolino. Puede ser un quiste de Bartolino, puede ser un absceso de Bartolino, y lo sencillo sería hacer la marsupialización, ¿no? Hacer un corte, y le hago un punto y lo dejo abierto. Pero ¿qué le ha llevado a que esa glándula se obstruya? Hay que asociar mucho a la gonorrea. Hay que pensar en eso. Si hay un absceso de Bartolino, salud. Si hay un absceso de Bartolino, piensen en Neisseria y hay que darle nomás su tratamiento, ¿no es cierto? Pero también tengo que acordarme de que junto a la Neisseria, ¿quién va? Clamidia. Y hay que dar tratamiento para acá, ¿ya? Siempre hay que pensar en los dos, ¿ya? Bueno, entonces la Neisseria, ahí está el protocolo que le hemos mencionado. Entonces hablamos de la clamidia. La clamidia me va a provocar también uretritis. Eso hemos dicho hace rato, ¿no es cierto? Me va a provocar uretritis. También me va a provocar cervicitis, ¿ya? La clamidia se va al cervix igual, directamente al cervix. Y del cervix se va directo a las trompas, ¿ya? Eso es el mayor problema, que se va directo a las trompas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta paciente? Igual, la clamidia es una ITS. La clamidia es una ITS. 5 a 10 días después de un periodo de incubación, empieza a ver la clínica. ¿Cuál es la clínica? Hay un flujo, que puede ser cristalino, ¿ya? Que puede ser entonces mucoso. ¿De dónde? ¿Del cervix o de la uretra? Si afecta a la uretra, ¿qué clínica va a tener? Disuria y polaquiuria. Como está catalogada como un ITS, va a tener prurito y dispareunia, hemos dicho, ¿no? Dispareunia. Entonces siempre hay que asociar a esa sintomatología que me acompaña, ¿ya? Pero, el tema de la clamidia la vamos a tener que demostrar, o la tenemos que encontrar mediante el ELISA. Necesito el ELISA. No puedo encontrarla por un cultivo, necesito realizar, ¿no es cierto?, una prueba serológica, ELISA. Hoy en día tenemos otras alternativas. La inmunocromatografía, por ejemplo. La quimioluminiscencia, que es colocar un espéculo, tomar una muestra con hisopo, meter a un medio de transporte y llevar al laboratorio. Tiene mucha más sensibilidad para detectar la clamidia. Lo que es lo más fácil,
una muestra de sangre, me sacan ELISA y es rápido. Y es rápido. Comparado con el tener que estar haciendo, ¿no?, un proceso invasivo, ¿no?, de exploración. Pero bueno, sea cual fuera, los dos son alternativas. El ELISA, la inmunocromatografía y la quimioluminiscencia para clamidia, ¿ya? Es muy importante. ¿Cómo vamos a tratar clamidia? Con macrólidos. Y aquí la mejor alternativa que tenemos es la acitromicina. Acitromicina. Monodosis, 1 gramo. Entonces, un solo comprimido de 1 gramo de acitromicina es suficiente, ¿ya? Para embarazadas y para no embarazadas. Bueno, es muy buena opción la acitromicina. Quiero buscar una alternativa, otro macrólido, la eritromicina. 500 bioral cada 6 horas, ¿no? ¿Cuántos días? 7 días. Entonces, siempre la monodosis es lo que estamos buscando y está dando buenos resultados en el manejo de las ITS, ¿ya? En las ITS. Entonces, generalmente se asocia el manejo de la gonorrea, ¿no?, ceftriaxona más acitromicina. Y ahí cubrimos los dos. El no tratar una clamidiasis, por ejemplo, ¿a qué va a llevar? Esterilidad. Eso, que se suba a las trompas, se provoca una EPI, ¿no?, una enfermedad inflamatoria pélvica. Que la paciente va a tener dolores, ¿no?, crónicos, repetitivos, recurrentes. Si no le doy importancia a esos dolores, ¿no?, y al cuadro, termina estenosando, ¿no?, estrechando esa trompa y al final se queda ocluida, ¿no? Y ahí justamente vienen los problemas de esterilidad. Muy bien, esterilidad. En algunos casos se asocia a embarazo ectópico. Es otro problema que tenemos. Es que el ectópico, la mayoría detecta donde hemos dicho que es más común en la trompa. Veo que está en la trompa, está roto, necesito operarle porque está desangrando, entro, saco el ectópico, suturo, cierro y listo. Y me olvido que la causa que le ha llevado podría ser la clamidia. Hay que pedir ELISA a todos los ectópicos, ver si está presente y si está presente darle tratamiento, ¿no?, para evitar recurrencias. Hemos tenido pacientes jóvenes, 17, 16 años, ni un embarazo, ¿ya?, donde llegaron con el ectópico roto en una trompa, la trompa izquierda, y resulta que la derecha ya había estado desecada por otro ectópico que tuvo, ¿ya? Y lamentablemente ahí no tienes más, ¿no es cierto?, que finalizar con la fertilidad de esa paciente, ¿no? Bueno, entonces eso es el problema más grande, ¿no?, la esterilidad que te lleva el mal manejo, ¿no?, de las EPIs. Y ahí está involucrada justamente la clamidia. Se menciona que la ciprofloxacina también me podría servir, 500, ¿no?, vía oral, que podemos utilizar cada 12 horas, o una única dosis para CTS, ¿no?, única dosis. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que recordar de la citromicina? La citromicina actúa mejor con el estómago vacío, para empezar. El problema de la citromicina en esquemas largos realmente es gastrolesivo, provoca mucho efecto secundario a nivel gástrico, pero con una dosis es bien tolerado, es efectivo y es una muy buena alternativa. Muy buena alternativa. Acitromicina. En las EPIs se está utilizando actualmente la ciprofloxacina o la acitromicina, ya no tanto la doxiciclina. La doxiciclina hay mucha resistencia, por tanto ya no me está sirviendo para las EPIs y actualmente estamos yéndonos a usar, ¿no?, macrólidos, ¿ya? Macrólidos. Eso, entonces el ELISA. Aquí vamos a borrar, a la clamidia no la veo con tinción de Gram, ¿ya? No, a la clamidia la vamos a ver con ELISA o inmunocromatografía o quimioluminiscencia. Estoy corrigiendo la diapositiva. Tricomoniasis, tricomona vaginalis. Este es un protozoario flagelado, ¿no es cierto?, que es muy común cuando afecta, ¿no es cierto?, el canal vaginal, ¿no? Este sí afecta al canal vaginal. ¿Qué le caracteriza a este cuadro? Primero, el periodo de incubación es largo, ¿no? 4 a 20 días, no hay síntomas, y luego empieza a ver la clínica. Lo más característico de esta paciente, que no puedo olvidarme, es este flujo, que puede ser verde o amarillento, pero ¿qué tiene? Espuma, burbujas de aire. Eso me ayuda a reconocer a la tricomona, ¿ya? Primero, es un flujo, entonces, con espuma, con burbujas de aire. Ahora puede ser amarillento, puede ser verde, como en este caso, ¿no? ¿Qué más? Tiene un mal olor, ¿no? Es fétido, el olor es fétido.
Otro que van a ver, aquí no se ve, el cuello está rojo, está congestivo. Pero tiene una característica, tiene unos puntitos bien marcados que le comparan a esa frambuesa. Eso es lo que clínicamente me ayuda a reconocer una tricomoniasis. Entonces el espéculo, una vez que colocamos, hay que tratarnos entonces de reconocer clínicamente qué es, ¿no?, el aspecto que muestra y irme a una posibilidad. Ya, esta es la manera que reconocemos. Entonces, como tiene flujo, ¿qué va a tener? Prurito. ¿Qué más? Dispareunia, ¿no ves? Dispareunia, ¿ya? La tricomona también afecta a la uretra. Y si afecta a la uretra, te va a provocar una uretritis. Por eso te dice infecciones urinarias bajas atípicas, ¿no ves? Ahí está clamidia y ahí está también la tricomona, ¿no? Entonces, si se afecta a la uretra, disuria por aquí. Si no, el flujo es lo que nos va a llamar la atención y la dispareunia y el prurito, ¿no? El prurito. Entonces, ¿cómo voy a confirmar mi diagnóstico? Un examen en fresco, ¿no? Tomo una muestra con un hisopo, lo extiendo en el portaobjetos, que reseque y lo llevo al laboratorio. Ahí vamos a ver a quién. A la tricomona, ¿no? A la tricomona. Entre las células que se descaman del canal vaginal, voy a ver al parásito, ¿ya? Tratamiento. Metronidazol. Metronidazol. Puedo administrar por vía oral como también por óvulos. Generalmente las infecciones genitales se resuelven mejor por vía tópica. Los óvulos, las cremas, tienen mejor efecto para resolver que usar por vía oral. Pero el esquema que utilizamos es por ambas vías, vía oral y vía vaginal. Vamos a usar óvulos de metronidazol. Los óvulos vienen de 500 miligramos, al igual que los comprimidos, ¿no? De 500. Entonces, vamos a usar ¿cuántas noches? De 7 a 10 noches, ¿ya? Un óvulo de metronidazol. Vía oral, vamos a usar metronidazol 2 gramos, única dosis. ¿De cuánto viene el metronidazol? De 500. Entonces tendría que agarrar 4 comprimidos, ¿no? Un vaso de agua y ahí cumplió el esquema. Monodosis. Hay quienes lo llevan un poquito más tolerable, 2 comprimidos cada 12 horas, ¿no? Consumo 2, un vaso de agua, a las 12 horas unos 2, vasos de agua y ahí se acabó. Pero el esquema me dice 2 gramos única dosis, la monodosis, ¿ya? Muy buena alternativa. ¿Puedo utilizar en embarazadas? Sí, sí. El metronidazol ha ido cambiando en la percepción. 2004 decíamos, metronidazol es teratogénico, no se usa en el embarazo, ¿ya? 2004. 2005, miren, un año, y nos decía, utilicen. En el segundo y en el tercer trimestre, porque en el primero provoca malformaciones y era prohibido dar metronidazol en embarazada en el primer trimestre. Actualmente el metronidazol es categoría B, o sea que puedo utilizar en la embarazada, ¿ya? No provoca malformaciones ni en el humano ni en el animal. Por tanto, ¿el metronidazol lo puedo utilizar? Sí, lo puedo utilizar. Todo el embarazo. ¿Pero por qué dice aquí primer trimestre interrogado? Porque las NAC son 2013. Estás hablando de cuántos años de atrás, 11 años de retraso. ¿Ya? Y es ahí cuando nosotros decíamos no damos metronidazol. Pero resulta que muchos pacientes venían con flujo, tenían tricomoniasis, le daban el óvulo, le daban la tableta y luego descubrían que estaba embarazada. Y ahí venía el miedo. ¿Y ahora qué hacemos? Ha recibido metronidazol. Seguir al embarazo. Y no mostraron que había malformaciones. Razón por la cual se ha visto de que no provoca malformaciones, ¿ya? Metronidazol entonces puedo usar en la embarazada y en la no embarazada. Tengo alternativas, tinidazol. Puedo utilizar tinidazol también 2 gramos, ¿ya? Única dosis vía oral y también ahí se acaba el problema, ¿no? El tratamiento puede ser también con tinidazol. Hoy en día hay muchas alternativas, ¿no? El metronidazol, ¿qué efecto secundario tiene? Que siempre recuerdan asociado a su aplicación. El efecto antabús, dice, ¿no? ¿Han escuchado eso? Con el alcohol, ¿no? Interactúa con el alcohol y provoca una reacción disulfirán, ¿no? La paciente empieza a vomitar, tiene diarreas, tiene un malestar, ¿no? Tremendo. Y eso dice, no se debe dar antibióticos con el alcohol. Sí, el metronidazol no se da con alcohol. Eso es una recomendación. Es que la embarazada no debe consumir alcohol. Sí lo hace. Hay pacientes que sí lo hacen. ¿Ya? Y eso es muy importante evitar. Y ahí sale, ¿no?, el secnidazol, por ejemplo, que es una alternativa que también se la considera. Pero
En la embarazada, ¿qué es lo que vamos recomendando? No utilizar esquemas, ¿ya?, nuevos. Protocolos que han demostrado que son efectivos y que resuelven el cuadro, eso es lo que utilizan. ¿Por qué? Porque no sabemos las interacciones, no sabemos los efectos de todos los fármacos y tampoco queremos experimentar, ¿no? Por el tema ético, hacia los bebés transformados. Entonces me quedo con metronidazol y me quedo con el tiriazol. Embarazada y no embarazada. Porque si no trato, y con esto acabamos, vamos a terminar con cuadros de amenazas de parto pretérmino o ruptura prematura de membranas. Tomando en cuenta que el movimiento flagelar de la tricomona se ha demostrado que va desgastando las membranas. Aparte que toda infección libera prostaglandinas, dilata el cuello y se asocia mucho a ruptura de membranas. ¿Ya? La tricomoniasis se asocia mucho a partos pretérminos, ya, ruptura prematura de membranas. Vamos a quedar aquí.